Hola chicos, en este vídeo vamos a ver el área y el volumen de un tronco de cono. El área y el volumen de un tronco de cono se ve en segundo, y en tercero y en cuarto de la ESO. Entonces vamos a ver lo primero lo que es qué figura es un tronco de cono, ¿vale? Tenemos aquí dibujado. Si en un cono cortamos por un plano perpendicular a las bases, obtendríamos el tronco de cono. Quitamos la punta y la figura que obtenemos, el cuerpo geométrico que obtenemos es un tronco de cono, ¿vale? ¿Cómo está formado este tronco de cono? Está formado por dos bases. La base mayor le vamos a llamar de radio R mayúscula, la base menor de radio R minúscula. Las bases son dos círculos. Y luego tenemos la superficie lateral. La superficie lateral será, si hacemos el desarrollo plano, sería un trapecio circular, ¿vale? Aquí lo tenéis el dibujo del desarrollo plano del tronco de cono. Entonces, este trapecio circular, ¿cómo hallamos el área de este trapecio circular? El área del trapecio es base mayor más base menor partido 2 por la altura. Entonces, las bases serían las longitudes de las circunferencias, ¿vale? La longitud de la circunferencia mayor y la longitud de la circunferencia menor. Estas serían las bases de este trapecio circular, que entonces serían 2πr mayúscula y 2πr minúscula. Entonces, la altura de este trapecio circular sería la generatriz del cono, ¿vale? La generatriz del cono, que lo tenemos ahí. Entonces, el área lateral sería base mayor 2πr mayúscula, base menor 2πr minúscula, partido 2 por la altura, que es la generatriz. Aquí, sacando el factor común a 2pi y simplificando el 2, obtenemos que la fórmula del área lateral es pi por r mayúscula más r minúscula por g, ¿vale? Que es la que aparece en los libros. Esta sería la explicación de por qué es esta fórmula del área lateral, ¿vale? Entonces, el área total sería área de la base mayor más área de la base menor más área lateral, que acabamos de demostrar por qué el área lateral es pi por r mayúscula más r minúscula por g. Entonces, el área total sería área de la base mayor, pi r cuadrado, área de la base menor, pi r cuadrado, claro, cada una con su radio, el radio de la mayor y el radio de la menor. Y luego el área lateral, pi por la generatriz por la suma de los radios de las bases, ¿vale? Bueno, ¿qué más podemos sacar de aquí, de este dibujo? La relación entre la generatriz, que no hemos hablado de ella todavía, la altura y la diferencia de los radios, ¿vale? Si tenemos aquí la altura, sería la distancia entre las dos bases, ¿vale? Y la generatriz sería la recta que gira para generar el tronco de cono. Entonces, ¿qué relación hay entre la altura y la generatriz? Si veis aquí, se forma un triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces, donde un cateto es la altura del tronco de cono, el otro cateto será la diferencia entre el radio mayor y el radio menor. ¿Veis este trozo? El radio del círculo grande menos el radio del círculo pequeño es este trozo, que es R menos R, y sería el otro cateto. Y la hipotenusa es la generatriz. Entonces, siempre que nos den la altura y los radios podemos hallar la generatriz, o si nos dan la generatriz y los radios podemos hallar la altura mediante el teorema de Pitágoras, ¿vale? Entonces, este triángulo lo he dibujado aquí. Entonces, los catetos hemos dicho que es H y R menos R, y la hipotenusa es G. Luego, por el teorema de Pitágoras, G al cuadrado será igual a H al cuadrado más R menos R al cuadrado, ¿vale? Entonces, esta es la relación entre H, la altura, la generatriz y la diferencia de los radios. Vamos a hacer ahora un ejemplo. Nos mandan calcular el área total del tronco de cono, cuya base mayor tiene un radio de 8 centímetros, la menor de 3 centímetros y la altura del tronco de cono es 6 centímetros. Entonces, el área total será el área de la base mayor más el área de la base menor más el área lateral, ¿vale? Que tenemos aquí la fórmula. Entonces, primero tenemos que calcular la generatriz. Bueno, el área de la base mayor, pues pi r cuadrado, lo podríamos hacer ya.
el área de la base menor, pi r cuadrado con el radio menor, y el área lateral es pi por g por r más r. Luego nos falta conocer g, la generatriz. ¿Cómo podemos hallar la generatriz? Pues por Pitágoras, ¿vale? Tenemos que la generatriz al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más la diferencia de los radios elevada al cuadrado. Entonces, como tenemos la altura de del tronco de cono, que es 6, y tenemos los radios, que son 8 y 3, pues sustituyendo los datos, tenemos que la generatriz al cuadrado es 36 más 8 menos 3, 5 al cuadrado, 25. Luego la generatriz al cuadrado es 61, luego la generatriz es 7,81 centímetros. Pues una vez que tenemos la generatriz, pues podemos ir sustituyendo los datos, ¿vale? Aquí lo he hecho todo seguido, pero lo podéis ir haciendo aparte. Primero el área de la base mayor, pi por 8 al cuadrado, el área de la base menor, pi por 3 al cuadrado, y luego esto sería el área lateral, ¿vale? Pues si lo piden aparte o lo queréis hacer aparte, sería pi por la generatriz por la suma de los radios, ¿vale? Este área lateral, si os lo pidieran aparte, pues es 269,76. Sumándole el área de las dos bases, nos da el área total, que es 498,98 centímetros cuadrados, ¿vale? Estos datos los he hecho tomando a pi como 3,14, ¿vale? Solo, si cogéis las cifras que vienen en la calculadora, todas las cifras que hace las operaciones la calculadora, pues tendréis un valor un poco más superior. Vamos a ver cómo calculamos el volumen de un tronco de cono. Entonces, tenemos el cono original. Al cono original, el cono grande, le cortamos por un plano paralelo a la base y quitamos como la punta. Entonces, al quitar este otro tronco, este otro cono rojo, la punta, nos quedamos con el tronco de cono. Entonces, el tronco de cono, el volumen de este tronco de cono, ¿a qué es igual? Al volumen del cono grande, ¿vale? Menos el volumen del cono pequeño, lo que hemos cortado. ¿Vale? O sea, al grande le quitamos la punta, nos queda el tronco de cono, que es lo que queremos calcular, de lo que queremos calcular el volumen. Entonces, tenemos lo siguiente, vamos a considerar el cono grande, el cono entero, ¿vale? De radio R mayúscula y altura H mayúscula. Y el cono pequeño, el que quitamos, de radio R minúscula y altura H minúscula. Entonces, vamos a calcular los volúmenes de esos dos conos y la diferencia entre el volumen de esos dos conos será el volumen del tronco de cono, lo que yo quiero hallar. Entonces, repasamos el volumen de un cono, ¿a qué es igual? Pues a 1/3 del área de la base por la altura. Si no os acordáis de eso, hay un vídeo en el canal donde se explica cómo se calcula el volumen de un cono. Entonces, será 1/3 del área de la base por la altura. Luego, el volumen del cono grande será igual a 1/3 del área de la base grande por la altura del grande, ¿vale? Menos 1/3 del área de la base pequeña, este será el volumen del cono pequeño, será 1/3 del área de la base pequeña, ahora estoy con este cono, por la altura del pequeño, ¿vale? Entonces hago volumen del cono grande y volumen del cono pequeño, cada uno con sus datos, ¿vale? Luego el área de la base, como son círculos, pues pi r cuadrado. Área de la base grande, pi r cuadrado con r mayúscula. Área de la base pequeña, pi r cuadrado con r minúscula. Bueno, pues esto sería como hallar el volumen del tronco de cono. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de los casos, o el dato que nosotros vamos a conocer es la altura del tronco de cono, ¿vale? Esta altura es lo que nos van a dar. Y no le vamos a llamar x. Y no nos van a dar la altura del grande y la altura del pequeño, sino la altura del tronco de cono, ¿vale? Entonces, ¿cómo hallamos esa altura del tronco de cono? Pues vamos a dibujar aquí este triángulo rectángulo que se forma, ¿vale? Al dibujar las alturas de los dos conos con los radios correspondientes de las dos bases. ¿Veis? Aquí tenemos el triángulo grande que está formado por la base, el radio del círculo grande y la altura del cono grande, H mayúscula, ¿vale? Y luego tenemos aquí el otro triángulo que está formado por la base del cono pequeño, de la base pequeña, y la altura del cono pequeño, ¿vale? H. Entonces, estos dos triángulos, el triángulo grande y el triángulo pequeño,
están en posición de tales, luego son semejantes, luego sus lados son proporcionales. Entonces, ¿qué se cumple? Que la altura del triángulo grande, que es h, toda la altura, es al radio, a la base, como la altura del pequeño es al radio o a la base del pequeño, ¿vale? H mayúscula es a R mayúscula, como H minúscula es a R minúscula, ¿vale? Lo podríais plantear así, o también podríamos poner H mayúscula es a H minúscula, como radio mayúscula es igual a radio minúscula, ¿vale? Esta proporción y esta es la misma, puesta de distinta forma. Lo podéis plantear como queráis, siempre grande es a grande como pequeño es a pequeño, o grande es a pequeño como grande es a pequeño, siempre llevando el mismo orden en las proporciones, ¿vale? Y considerando que h es la altura del triángulo entero, del cono entero, del cono grande, y h minúscula la del pequeño, ¿vale? Luego, como nosotros lo que vamos a conocer es x, hay una relación que es la altura del grande es igual a la altura del pequeño más la altura del tronco de cono, ¿vale? Luego vamos a considerar esto, cuando hagamos ahora el ejemplo, hay que considerar esto, que la altura del tronco del cono grande es igual a la altura del cono pequeño más la altura del tronco de cono. Es decir, la altura del tronco de cono más la altura del cono pequeño es igual a la altura del cono grande. Hay que tener en cuenta esta relación. Ahora vamos a hacer un ejemplo para calcular el volumen del tronco de cono que tenemos en esta figura. El radio de la base grande es 8 centímetros, el de la pequeña es 2 centímetros y la altura del tronco de cono es 9 centímetros, ¿vale? Entonces, el volumen del tronco de cono será el volumen del cono grande menos el volumen del cono pequeño, ¿vale? Ahí tenemos las fórmulas que hemos explicado antes. Entonces, tenemos los datos del radio, pero no tenemos las alturas ni del cono grande ni del cono pequeño. Entonces, ¿cómo las vamos a hallar? Dibujando este triángulo que tenemos la base grande del triángulo grande, estos dos triángulos que están en posición de tales, ¿vale? Que salen de esta figura, los formados por la altura y los radios de los dos conos. Entonces, la base del grande será 8, el radio de la base grande, 8. La altura, la base del pequeño, 2, el radio del pequeño, ¿vale? Luego tenemos la altura del tronco del cono pequeño, que no sabemos lo que mide, que es h, la altura del tronco de cono, que es 9, que es el dato que nos dan, y la altura del grande, que será h mayúscula, del cono grande. Entonces, formamos las proporciones, como son triángulos semejantes, sus lados son proporcionales, es decir, la altura del triángulo grande, que es h minúscula más 9, ¿vale? Esto es lo que hemos llamado h mayúscula, h más 9 es a 8, la altura del grande es a su base, a 8, como la altura del pequeño, que es h, es a su base, como h es a 2. Repito, h más 9 es a 8, como h minúscula es a 2, ¿vale? Y con esta proporción despejo h, ¿vale? Hago producto de medios igual a producto de extremos, 2 por h, 9 por 2, 18, 8h. Despejo h y llegamos a que h es 3 centímetros. Luego la altura del cono pequeño es 3 centímetros, ya lo tengo. Luego la altura del grande será 3 más 9, 12 centímetros. Luego la altura del pequeño es 3 y la del grande 12 centímetros. Pues entonces ya puedo sustituir y hallar los volúmenes del tronco Pues entonces ahora ya puedo sustituir y hallar los volúmenes del cono grande y del cono pequeño. Entonces, para hallar el volumen del cono grande sería 1/3 de pi por el radio al cuadrado. El radio del cono grande es 8 y su altura que acabamos de hallar, que es 12. Luego 1/3 de pi por radio al cuadrado por 8 al cuadrado por 12. Y el volumen del cono pequeño, 1/3 de pi por la base, el radio de la base, que es 2 al cuadrado por su altura, que es h, que es 3, ¿vale? Haciendo estos cálculos los podemos hacer así todos seguidos o haberlo hecho aparte, el volumen del cono grande, el del pequeño y luego restarlo. Entonces,
el volumen del cono grande nos da 803,84 y el del pequeño 12,56. Restando esos dos volúmenes obtenemos el volumen del tronco de cono. El volumen del tronco de cono será 791,28 centímetros cúbicos. Recordad, los volúmenes, unidades elevadas al cubo y cuando calculamos área, unidades elevado al cuadrado. Bueno, pues como resumen, el volumen de un tronco de cono se halla haciendo la diferencia, la resta entre el volumen del cono grande y el volumen del cono pequeño. Esto me dará el volumen del tronco de cono, ¿vale? Y el área, para hallar el área total de un tronco de cono, tenemos que hallar el área de la base grande, el área de la base pequeña y el área lateral y sumar las tres áreas. Bueno, pues espero que os haya ayudado con este vídeo. Si te gustan mis vídeos, suscríbete. Nos vemos en los siguientes. Gracias, chao.